Este plan llamado Impulso Perú tiene medidas concretas para poder impulsar, digamos, el ministro de Economía, empresarial del Curburneo, país. presenta el plan Especialmente queremos Impulso Perú prender y para acelerar los potenciar el motores de las crecimiento micro, pequeñas y económico, medianas generar más empresarias, empleo y porque esta apoyar a la dinamización da población mayor cantidad de más empleo del país. vulnerable. Este plan, ha Por señalado el otro lado, ministro, digamos, queremos también busca ayudar a la paliar los detección de este efectos gigantesco motor externos generador de e empleo como son las internos MIPYMES, en favor del acompañando crecimiento el económico. crecimiento Escuchemos sus productivo de declaraciones. diversas actividades económicas. La desaceleración de las economías nos afecta a todos, por eso que debemos de buscar revertirla en términos generales. Dicho esto, entremos al desarrollo, digamos, de lo que es la presentación de hoy día. Primero, ¿por qué la urgencia de dictar medidas de reactivación? Siguiente. Ustedes pueden ver que por el lado del corto y del largo plazo, digamos, hay objetivos claros. En el caso del corto plazo, lo que buscamos es empujar, digamos, una mayor desarrollar medidas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, con la finalidad, digamos, que tengamos una tasa de crecimiento creciente y no decreciente, como podría ser el caso de ahora. Por otro lado, en el largo plazo, necesitamos ampliar nuestro producto potencial. Como vamos a ver algunas diapositivas después, un reto que existe actualmente para la economía peruana, digamos, es que el producto potencial se incremente, porque eso da más espacio a que haya mayor crecimiento económico en el corto plazo, dicho sea de paso. Y la lógica, digamos, del plan está puesta en el gráfico del lado derecho. En ese gráfico lo que podemos observar, ¿no es cierto?, es que hay un círculo virtuoso. Puede sonar muy keynesiano lo que estoy señalando, pero dada la existencia de capacidad instalada ociosa, el que haya un empuje por el lado de la demanda y también en paralelo, digamos, algunas medidas por el lado de la oferta, definitivamente generan una combinación de que origina crecimiento, que origina crecimiento sin generar presiones inflacionarias en lo absoluto. Siguiente. Poco al detalle cuando hablamos del entorno internacional y el entorno local. Evidentemente, cuando he mencionado el entorno internacional ya no es tan favorable como antes, o en todo caso empieza a generar una afectación adversa sobre lo que es la economía local. Si lo pongo como un simbolismo, es como si la economía peruana fuese como un avión. El tema es que ese avión, el año pasado, en cuanto a lo que es la economía internacional, generaba vientos de cola favorables. Es decir, la economía internacional favorecía o ayudaba a que la tasa de crecimiento se mantuviese cuando menos. Ahora, esos vientos de cola van en sentido contrario. Por lo tanto, va a depender mucho de lo que hagamos en el plano local, si es que queremos, digamos, asegurar que la tasa de crecimiento de la economía, digamos, sea creciente en los siguientes meses. Y entonces entramos más en concreto al panorama macro y decía, digamos, que la parte internacional nos es desfavorable ahora. Si ustedes miran ese gráfico, el siguiente, ahí. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en cuanto a los determinantes de la dinámica del crecimiento, tenemos dos grupos de factores, eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda. Allí, por ejemplo, ven los factores externos explican casi el 60% de la dinámica del Producto Bruto Interno en el Perú y los factores internos solamente el 41%. Si acabo de decir que los factores externos no nos son favorables ahora, la economía internacional no lo es para el crecimiento, y ahí ustedes pueden ver una serie de elementos que indican por qué los factores externos no son desfavorables, por ejemplo. Tienen ustedes el índice de precio de exportaciones, el índice de volatilidad financiera, la tasa de interés internacional, por mencionar algunos de los elementos del contexto externo que definitivamente afectan negativamente a la economía hoy. Por lo tanto, a pesar que soy un convencido en las bondades, digamos, del funcionamiento del mercado, de lo que es la competencia y la oferta y la demanda, sin embargo, resulta que si el contexto externo, que explica casi el 60% de la dinámica de la actividad económica, es adverso, quiere decir que gran parte de la responsabilidad, cuando no toda, va a depender de lo que hagamos internamente. Va a depender, digamos, de los factores internos que sí manejamos. Y es ahí donde se inscribe la lógica de un plan de reactivación económica llamado Impulso Perú. Siguiente. Ciertamente, ¿no? Hablamos de una tasa de crecimiento proyectada para este año de 3.3%, pero la recuperación a nivel de sectores ha sido absolutamente heterogénea. Y obviamente lo que tenemos que mirar con cuidado, por ejemplo, a nivel del primer semestre, ustedes pueden darse cuenta que las barras de color rojo corresponden a decrecimientos en el primer semestre de este año. ¿En qué sectores? Por ejemplo, a lo que es alojamiento y restaurantes, pesca, transportes, minería metálica,
servicios prestados, digamos, a empresas, hidrocarburos, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos, por ejemplo, mirar, ¿no es cierto?, una posibilidad genuina o real de recuperación de la actividad económica y del empleo, hay que mirar, obviamente, de qué manera, a través de la política macroeconómica, atendemos a estos sectores para que efectivamente dejen de reducirse y crecer, que es lo más importante, al igual que los sectores que están al lado derecho, que están con barras de color plomo. Es decir, ¿hay crecimiento en la economía? Sí, pero el punto de por medio de ese crecimiento ha sido homogéneo, no, ha sido heterogéneo. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda hacer apuntalar la parte de los sectores que definitivamente han mostrado decrecimiento en el primer semestre, sobre todo aquellos que son intensivos en el uso de mano de obra, si es que queremos priorizar lo que es el impulso de la demanda de empleo, que como todos sabemos, la demanda de empleo depende de las necesidades provenientes de la actividad económica. Es decir, la demanda de empleo de una empresa depende de la producción. Si la empresa empieza a producir más, vende y produce más, obviamente la demanda de empleo se va a incrementar. ¿Qué tanto? Depende del sector. Hay sectores que son más o menos intensivos en el uso de mano de obra. Por ejemplo, pensemos en lo que es minería, hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos que corresponden a lo que se conoce en la economía como el sector o los sectores primarios de la economía. Esos sectores primarios, el problema que tienen es que son intensivos en capital, no son intensivos en mano de obra. Sin embargo, si hablamos de sectores, por ejemplo, como manufactura, comercio, servicios, estamos hablando de sectores que sí son intensivos en mano de obra. Por lo tanto, obviamente, la prioridad, o en todo caso la gestión macroeconómica tiene que estar concentrada, digamos, principalmente en aquellos sectores que son generadores de, o que son intensivos en mano de obra, como los que acabo de mencionar. En esa diapositiva, la siguiente, por favor. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está pasando con la política monetaria. Cuando hablamos de la política monetaria, estamos hablando, digamos, de la gestión de la liquidez que está a cargo del Banco Central. ¿Y qué observamos? Lo que observamos, por ejemplo, es que de mediados del año pasado en adelante, la tasa de interés de política monetaria, o sea, la tasa de interés de referencia se ha venido incrementando. ¿Por qué? Porque obviamente hay un proceso inflacionario que se busca combatir el Banco Central en línea con lo que establece su ley orgánica. En ese sentido, por ejemplo, con una tasa de inflación, digamos, hacia el mes de agosto, en términos anualizados, por ejemplo, de casi 7.8%, entonces, evidentemente, digamos, 8.8%, evidentemente que es una tasa de inflación alta en comparación con el rango de inflación puesto por el Banco Central, que está entre 3 y 1%. Para enfrentar eso, el Banco Central viene elevando la tasa de interés de política monetaria, pero eso también tiene un efecto sobre lo que es el sector real, tiene un efecto, digamos, sobre lo que es el consumo y la inversión, en el sentido que el crédito se hace más caro. Por tanto, digamos, en parte, digamos, como consecuencia de lo que acabo de describir, vamos a decirlo así, se explica o se fundamenta mejor la necesidad de intervención, digamos, del Ministerio de Economía por el lado de la política fiscal. La política fiscal tiene que ser expansiva para poder compensar este efecto negativo sobre el sector real, por un lado, y por otro también necesitamos, por ejemplo, por parte del Ministerio de Economía, apuntalar el gasto no financiero. El gasto no financiero desde el año pasado venía reduciéndose. Y obviamente eso contraía más la demanda y por lo tanto explicaba, juntamente con el efecto de la política monetaria, los efectos adversos sobre la dinámica de lo que es el producto, que es lo que buscamos corregir, en todo caso reactivar. Por supuesto que las decisiones de política monetaria del Banco Central han implicado subidas en la tasa de interés, como ustedes pueden ver en esa diapositiva, la siguiente por favor. Ustedes pueden ver con claridad cómo está evolucionando, digamos, las tasas de interés activas, tanto en lo que corresponde, digamos, a las empresas medianas como a las empresas grandes. Si ustedes se fijan en las dos líneas de color, la tasa de interés activa ha venido incrementándose. Y eso responde obviamente a las decisiones que está tomando el Banco Central en el sentido de tener una política monetaria contractiva. Seguramente buscando, digamos, estabilizar la inflación, pero teniendo, digamos, esto como subproducto, la afectación adversa vía un crédito más caro, lo que es el consumo y lo que es la inversión. Siguiente. Lo que les decía, ¿no? O sea, la contracción o el efecto adverso sobre lo que es la demanda en la economía no solamente provenía de las decisiones de incremento de la tasa de interés de referencia por el Banco Central,
sino también provenía de la disminución del gasto no financiero. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, se dan cuenta, digamos, que desde el año pasado venía reduciéndose, digamos, sostenidamente en el tiempo el gasto no financiero. Obviamente eso complicaba aún más las posibilidades de expansión de la demanda o mantención del ritmo de esta, sobre todo por el lado del consumo, la inversión y el gasto público. Siguiente. Parte del tema de reducción o caída del gasto no financiero tiene que ver con lo que pasaba o lo que venía pasando con la inversión pública. El punto es que la inversión pública venía también ejecutándose muy por debajo de lo que debería haber sido en condiciones normales, entonces evidenciándose una suerte de ralentización o atraso de la inversión pública respecto, digamos, al nivel que debía haber tenido a lo largo del tiempo. Es decir, se estaba ralentizando la inversión pública también, y ese es un elemento explicativo importante de lo que es la caída del gasto no financiero. Y claro, como un ejemplo para que ustedes se percaten de la magnitud del problema en cuanto a la necesidad de dinamizar la inversión pública, lo pongo a través de este proyecto de inversión, que trata de un establecimiento de salud en Yata, en el distrito de Yata, provincia de Guamalía y región Guano. Para hacerlo simple, digamos, mirando el avance financiero, uno podría decir, por ejemplo, que la inversión para el 2022 estaba puesta en 80.02, mientras que la ejecución era solamente 29.31. Evidentemente hay un atraso, hay una ralentización de lo que es la inversión pública. Las razones son varias que en algún momento las voy a posteriori las voy a explicitar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores principales que explican la ralentización de la inversión pública? Y los factores son varios. Por ejemplo, la programación para los últimos meses, la mayor cantidad de gastos por el lado de las entidades, y que obviamente, dados los apremios en el tiempo y el término del ejercicio fiscal, pues no se ejecuta el 100% en lo programado. Segundo, digamos, la lentitud de los procesos de liberación de interferencias y adquisiciones de predios. Luego también un elemento importante dentro de la dinámica de la inversión pública es tener una parte importante o significativa de obras paralizadas por cambios en la programación multianual, por ejemplo. El tema de arbitrajes y controversias que también, digamos, extienden el tiempo de la ejecución de la inversión pública. Y, por supuesto, digamos, el temor y desconocimiento por el lado de los funcionarios de lo que es el control concurrente a cargo de la Contraloría para los proyectos superiores a 10 millones de soles. Por supuesto, digamos que la descripción que acabo de hacer implica tener claro, digamos, cuáles son las soluciones o en todo caso las intervenciones por hacer. Vamos a potenciar, digamos, con el CAMEF, que es una suerte de grupos de trabajo descentralizadamente distribuidos en el país, para que no solamente sean transmisores de las preocupaciones, sino ayuden en la resolución in situ de lo que son los problemas de ejecución presupuestal, sobre todo lo que está asociado a lo que es la inversión pública. Es decir, vamos a tener un CONECTAMEF mucho más dinámico y mucho más ejecutor de lo que hemos visto. Muy aparte de que estamos haciendo un seguimiento fino respecto a cómo está marchando, digamos, la inversión pública. Ahora semanalmente, digamos, damos una mirada de qué está pasando con los proyectos de inversión pública con la finalidad de detectar situaciones en las cuales no se dinamiza la ejecución de los mismos. Es decir, vamos a estar muy pendientes de esto porque definitivamente una cosa que no podemos permitirnos en un plan de relanzamiento, de reactivación económica, es que el Estado no esté en línea en cuanto a la dinámica de lo que es la inversión pública en tiempo definido y asociado a lo que es el avance del proyecto. Por otro lado, aparte de lo que es la inversión pública como reto para poder dinamizarla, tenemos un tema importante que yo lo planteo también como un reto, en todo caso un desafío. Si ustedes se fijan en el siguiente, por favor, el gráfico de la izquierda, yo diría que eso es un reto. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos del producto potencial, en realidad estamos hablando en términos sencillos del producto resultante que si utilizáramos al 100% lo que es el capital disponible, la mano de obra disponible y por supuesto la tecnología. O sea, si tú utilizas al 100% tus factores productivos, el producto resultante es el producto potencial. Pero ¿cuál es el reto? Que el producto potencial, ¿no es cierto?, te dice cuánto es el máximo al cual puedes crecer utilizando el 100% de tus factores productivos. ¿Y qué es lo que encontramos?
encontramos que la tasa de crecimiento observada, que es la que corresponde, o efectiva, que corresponde al corto plazo, es casi similar a lo que es el producto potencial. O sea, dicho en términos sencillos, no tienes espacio para poder crecer más, dado, digamos, el producto potencial de así definido. Por lo tanto, la tarea ¿cuál es? Expandir el producto potencial para tener la aspiración de crecer a tasas más altas. Pero para hacer eso necesitas promover la inversión, fundamentalmente privada. La inversión pública ayuda, es funcional la inversión privada, pero como todos sabemos, 3/4 de la inversión total es inversión privada. Por lo tanto, tenemos que dar las mejores condiciones para que ésta pueda incrementarse. Hablo de la inversión privada, independientemente de que también necesitamos que la inversión pública recobre su dinámica. Ahora, mucho se ha hablado también, por ejemplo, a colación de lo que estoy diciendo en términos de retos o tareas, de la importancia que le damos como Estado, digamos, a lo que es ser elegibles para ser miembro de la OSD, que es un club de países, si mal no me equivoco, 35, 36, que tienen como característica común que desarrollar estos países buenas prácticas de gobernanza pública. Eso quiere decir entonces que hay que cumplir ciertas condiciones, dicho sea de paso, para ser elegible. Y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la magnitud del producto per cápita. Si ustedes se fijan en el lado de la derecha, pueden encontrar, por ejemplo, que el país miembro de la OECD con el menor ingreso per cápita o el menor producto per cápita es México. Entonces, si nosotros que siguiéramos creciendo, por ejemplo, al 3%, para poder alcanzar el producto per cápita del país colero entre la OECD, que es México, necesitaríamos 14 años de por medio. En cambio, si crecemos a tasas, digamos, del 6% cuando menos, podríamos alcanzar el producto per cápita de México en 7 años. Eso quiere decir que la tasa de crecimiento, por supuesto que es una variable crítica, pero no es la única en términos de ser elegibles para la OECD. Otra variable, por ejemplo, es el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, digamos, aplicado para poder mirar cuán desigual es la distribución del ingreso en un país. Cuanto más alto es este coeficiente, evidentemente, digamos, el grado de desigualdad es mayor. Lo ideal es reducir sostenidamente en el tiempo el coeficiente de Gini. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que mientras en el promedio del coeficiente de Gini en la OECD está en 0.34, el actual coeficiente de Gini que mide la desigualdad en el país, en este caso en el Perú, está en 0.43. O sea, esa es otra brecha que tenemos que resolver. Y así podría seguir con varias, que si bien es cierto, varias de ellas están integradas en lo que se llamó en su momento el programa País, ahora el documento de base, digamos, para acercarnos a la posibilidad de ser elegidos en la OECD, para la OECD, es en lo que se llama la hoja de ruta. Un punto importante también, y esta es una apreciación muy personal, es que para mí, digamos, lo importante en cuanto al reto de ser miembro de la OECD no es la membresía en estricto. Puede suceder, por ejemplo, que tal como lo he mencionado la OECD en una reunión hace un par de días, todavía nos faltan cuando menos un promedio de 5 años para ser elegibles. El tema no es ser miembro de la OECD, en mi opinión. El tema es replicar las buenas prácticas de gobernanza pública que ha evidenciado, digamos, a través de las políticas que desarrollan los países miembros de la OECD. O sea, el hecho mismo de replicar esas mejores prácticas definitivamente hacen que la gerencia o en todo caso el manejo, digamos, de la actividad económica o en general, en particular y en general, digamos, lo que es el manejo del país con eficiencia, responde básicamente a replicar esas buenas prácticas de gobernanza pública. Puede suceder inclusive que uno sea elegible, digamos, para la OECD y sin embargo no seamos miembros todavía de la OECD. Pero lo importante en ese trayecto es que hemos replicado buenas prácticas de gobernanza pública y yo creo que eso es lo importante o lo positivo en este esfuerzo, digamos, relacionado a la membresía. ¿Cuáles son las principales características del programa Impulso Perú? Como ya ustedes se han dado cuenta, un tema fundamental es reversar la tendencia a la desaceleración económica. Me decían algunas gentes, digamos, cuando tomé la responsabilidad de este ministerio, pero ¿por qué te preocupas tanto en la necesidad de reactivar si la economía está creciendo? El problema es que la economía estaba creciendo, sí, pero estaba desacelerándose. Si se desacelera la actividad económica, se desacelera la demanda de producto, se desacelera la recaudación tributaria, se desaceleran los ingresos para las empresas también.
y de pasada las utilidades. Entonces eso quiere decir, digamos, que si fuésemos pasivos frente al proceso de desaceleración económica, los efectos pues van a ser negativos para todos en general. Y alternativamente, si este plan, digamos, que es lo que nosotros esperamos, culmine con éxito, en el sentido de reactivar la economía, ganan los empresarios vía mayor actividad económica, ganan los trabajadores con una mayor demanda por empleo, gana el Estado a través, digamos, de una mayor recaudación tributaria. O sea, es un esquema de ganar-ganar. Y entonces, es de ahí que se explica la necesidad de que tengamos que crecer a tasas más altas de las que estamos observando. Por otro lado, también no solamente se trata de revertir la desaceleración de la economía, sino también apuntalar mejor el ecosistema para las firmas, para las empresas. Eso quiere decir que también en el plan están contenidas medidas no solamente para apuntalar la demanda, sino medidas para apuntalar la oferta en la economía. Por supuesto que este plan no tiene efecto sobre la inflación, es decir, no va a incidir absolutamente sobre lo que es la tendencia, digamos, a la reducción de la inflación definida por las acciones del Banco Central. Pero sí, cuando decía, y lo he repetido varias veces, ¿no?, como la política macroeconómica está definida por la política fiscal y la política monetaria, es obvio que tiene que haber elementos de coordinación. Cuando yo planteaba elementos de coordinación, en lo absoluto se me pasaba por la cabeza afectar la autonomía del Banco Central. Además, si quisiera, no podía hacerlo porque el Banco Central tiene candados bastante grandes, tanto por su ley orgánica como también por la Constitución Política del Estado. Cosas que conozco bastante bien porque ustedes saben, digamos, que en el pasado yo fui director del Banco Central, justamente compartiendo esto en el directorio con Julio Velarde, que es el actual presidente del Banco Central. Entonces, inclusive a nivel del conocimiento personal con Julio, a ninguno de los dos se nos hubiese ocurrido que la idea de plantear coordinar significaba vulnerar autonomías, en lo absoluto, nada más lejos de la realidad. Luego, siguiente por favor. Los ejes del plan Impulso Perú. Mejora las condiciones para el gasto privado, es decir, mejores condiciones para que las empresas, por ejemplo, puedan crecer. Y en ese sentido, por ejemplo, un elemento importante en las condiciones para lo que es el gasto privado viene por el lado, por ejemplo, de establecer opciones de pago y potenciar opciones, por ejemplo, de pago de impuestos, como podría ser obras por impuestos, que es un que creo que en lo fundamental, digamos, tiene mucho potencial de desarrollo. Por otro lado, un segundo eje del programa Impulso Perú tiene que ver con la aceleración de la inversión pública. Sobre eso ya les comenté hace un momento. Y finalmente, lo que es la recuperación de la confianza. Evidentemente, si no hay confianza es más dificultoso. Demora más, vamos a decirlo así, los efectos de cualquier plan de reactivación. En ese orden de ideas, digamos, creo yo que la recuperación de la confianza tiene que ver con algo fundamental. Tiene que haber consistencia. Es decir, lo que se dice, se hace. Y hace algunos días, por ejemplo, nosotros hablábamos de las mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas como herramienta de gestión para poder destrabar decisiones por el lado del sector privado. Como ustedes conocen, las mesas ejecutivas, digamos, sientan en una mesa, literalmente, a representantes del sector privado, representantes del sector público involucrados en un sector específico de la economía, y lo que se hace en las mesas ejecutivas, ¿qué cosa es? Los empresarios y el sector privado señalan claramente dónde les aprietan los zapatos, dónde hay la posibilidad de destrabar procesos. Y con sorpresa muchas veces estos procesos trabados responden, digamos, a problemas al interior del Estado, o sea, al interior del sector público. Entonces la idea justamente, digamos, es que en base a esa discusión, esa presentación de problemas y destrabe de los mismos, poder lograr que haya un mejor contexto para que la empresa privada tome sus decisiones, sobre todo relacionadas a lo que es la inversión. Inclusive podría decirles también que hemos sido bastante activos en las últimas semanas. Hace 2 semanas se creó la mesa, digamos, de agroindustria, la mesa ejecutiva de agroindustria, y anteayer se creó la mesa ejecutiva naval, que tiene que ver con potenciar la capacidad, por ejemplo, del Servicio Industrial de la Marina, para, por ejemplo, desarrollar acciones por el lado de la reparación y mantenimiento de navíos. Y obviamente eso implica el concurso de proveedores, sobre todo locales. La idea es poder viabilizar que, siguiendo la dinámica que tiene la Marina a través del CIMA, por ejemplo, en reparación y mantenimiento de navíos, pues pueda haber una mayor incorporación de proveedores locales, o sea, suministradores, digamos, de servicios
y en algunos casos de materiales para lo que es la reparación y mantenimiento de navíos. Eso es un ejemplo claro, digamos, de cómo una mesa ejecutiva puede promover el concurso mayor del sector privado, en este caso a través de proveedores. Adicionalmente, aparte de lo que son los 3 ejes del programa Impulso Perú, en el plan se contienen algunas medidas de carácter estructural que tienen que ver evidentemente con no solamente pensar en el corto, sino también pensar en el mediano y largo plazo. Eso está referido, digamos, casi al final de las diapositivas. Con el programa Impulso Perú se busca darle soporte a segmentos de la economía como, por ejemplo, apoyos a las MIPES, lo que es el impulso a sectores intensivos en mano de obra y soporte a familias con familias vulnerables. Si vamos a hablar de los impactos del programa Impulso Perú, podemos verlo en esa diapositiva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en cuanto a lo que el rótulo impacto en PBI, hacia el año 2022 hablamos de un impacto de 0.1 puntos, digamos, adicionales en el año 2022, proveniente de lo que son las medidas de aceleración de inversión pública. Y en cuanto a mejores condiciones para el gasto privado, hablamos de un efecto, digamos, calculado en alrededor de 0.5 puntos del PBI. Mirando al 2023, el impacto de las medidas de aceleración de inversión pública tendría un impacto de 0.5 puntos sobre lo que es el Producto Bruto Interno, y en caso de las mejores condiciones para el gasto privado, el impacto sería de 0.3 puntos sobre lo que es el Producto Bruto Interno. Ahora, una cosa que también debo de mencionar sobre esto, por ejemplo, es cuando uno hace este tipo de evaluaciones, no solamente hay que mirar el efecto directo, sino los efectos indirectos también. Es decir, hay una cadena multiplicativa, digamos, que vienen sobre la actividad económica, producto sencillamente que los componentes básicos de la demanda, en este caso lo que es gasto, consumo, inversión privada, empiezan a tener tasas de crecimiento mayores. Ese incremento, digamos, en esos componentes del gasto origina multiplicativamente impactos sobre lo que es la actividad económica. Paro aquí, le doy el uso de la palabra al viceministro de Economía para hablar el detalle, digamos, de las medidas propuestas. Alex, por favor. Gracias, señor ministro. Buenos días, señores periodistas. Siguiente, por favor. Estos cuadros resumen la lista de medidas que forman parte de Impulso Perú. Tenemos una breve descripción de la medida, el tipo de norma que ésta requeriría, el plazo estimado de envío de esta norma y el costo de cada una de ellas. Como señaló el ministro, Impulso Perú tiene 3 ejes: buscar, impulsar, mejorar, generar condiciones positivas para el gasto privado, llámese inversión privada, consumo. Entonces, permítame describir este bloque de medidas. Hay dos medidas importantes. Estamos reformando y a puertas de publicar un nuevo reglamento de asociaciones público-privadas que van a permitir mejorar la gestión, reducir plazos y hacer más eficiente el proceso o la hoja de ruta que siguen las APPs. Esta medida en el corto plazo generaría un costo una inversión de alrededor de $400 millones con un enorme potencial. Estas asociaciones público-privadas han mostrado ser muy efectivas, pero lo que hemos encontrado es que en los últimos años ha ido moderando el crecimiento. Entonces queremos que la inversión en infraestructura continúe y por eso es que hemos hecho esta mejora. De la misma forma, estamos planteando un nuevo reglamento para obras por impuestos. Este mecanismo, esta colaboración entre el sector público y privado ha ayudado a poder cerrar brechas. Lo que estamos haciendo es básicamente incrementar las fuentes de financiamiento para hacer obras por impuesto. Esto va a permitir más o menos casi duplicar las fuentes de financiamiento en el caso de los gobiernos regionales, y en el caso de los gobiernos locales se incrementarían en 50%. Entonces, más recursos para más obras por impuestos y adicionalmente estamos ampliando el alcance. No solamente estamos incluyendo desarrollo de proyectos de inversión, sino también las operaciones de mantenimiento de estas. La tercera medida, este es un proyecto de ley que tiene que ver con agilizar la liberación de predios e interferencias. Dentro del análisis que hemos hecho, ¿por qué razón, a pesar de que hay un portafolio de miles de millones de dólares en minería, en infraestructura, esta no avanza? Y uno de esos grandes cuellos de botellas es precisamente la liberación de predios e interferencias. Estamos trabajando articuladamente con otros ministerios para enviar un proyecto de ley al Congreso que permita agilizar ese
ese proceso en línea con los estándares internacionales. La liberación de predios e interferencias en el Perú toma mucho tiempo, paraliza obras y genera al final impactando negativamente en los ciudadanos. Lo hemos visto en proyectos grandes como la línea 2 del Metro de Lima y ya hay mucha casuística al respecto. Hay un tema de gestión que consideramos importante reforzar. Estamos planteando como parte de Impulso Perú un programa de formación de gestores públicos. El diagnóstico es claro. Las nuevas autoridades, los equipos técnicos, muchos de ellos, no están familiarizados con los sistemas administrativos del Estado. Entonces, ¿qué cosa estamos buscando? Aprovechando que hay un cambio de gobierno a finales de año, capacitarlos tanto a nivel de los gestores como de los ejecutores en estos sistemas de inversión privada, que conozcan cómo funciona el mecanismo OXI, cómo lo puedan aprovechar, cómo trabajar en APPs, cómo mejorar su gestión de inversión pública. Esto para nosotros es un cambio estructural porque permite justamente eso, generar capacidades y tratar de que las regiones puedan avanzar de manera acelerada, ¿no? Como pueden ver, estas medidas no significan ningún gasto para el fisco, son medidas básicamente de gestión, pero que sin lugar a dudas van a tener un impacto importante. Otro tema que hemos visto es que en los últimos años han habido proyectos de gran envergadura paralizados, proyectos tanto de inversión pública como de inversión privada. Un eje adicional que busca mejorar las condiciones del gasto privado es seguir avanzando en el destrabe de proyectos importantes. Lo hicimos con MAGES, en colaboración con el Gobierno Regional de Arequipa. Se ha coordinado con el Congreso un nuevo proyecto de ley que ya ha sido aprobado para Chavimochic. Está a puertas de salir. Ya se aprobó la adenda por el lado del MEF, del MTC está a puertas de sacar el decreto supremo que va a llevar a cabo el Muelle Norte. Estamos hablando solamente en estos 3 proyectos de más de 2.500 millones de dólares de inversión. Entonces, este proceso va a continuar y justamente para evitar demoras en el avance de la inversión privada estamos proponiendo un sistema de monitoreo y alerta temprana sobre la ejecución de las APPs. Como ustedes saben, el MEF tiene el equipo especializado de seguimientos a la inversión. Entonces, la idea es que este equipo alerte tempranamente y poder tomar decisiones oportunas que ayuden a generarle un ambiente mucho más favorable para la inversión, que en el Perú representa pues cerca del 20% del PBI. A raíz de la reconstrucción, este año se van a entregar alrededor de 6.000 millones de dólares en infraestructura de hospitales, colegios, y esta infraestructura necesita de mantenimiento. Vamos a crear un esquema nuevo de APPs que también permita justamente generar servicios de operación y mantenimiento. Y en esa transición estamos coordinando con la Autoridad de la Reconstrucción para que ellos se hagan cargo este año del mantenimiento y puesta en operación de esa infraestructura. Esas serían las principales 8 medidas. Siguiente, por favor. Este primer bloque de medidas que he descrito apuntan a generar un desembalse de la inversión privada, empezar a mover la inversión en infraestructura, la inversión minera, lo que llamamos la gran inversión, que en nuestros estimados son inversión minera, inversión en infraestructura y lo que llamamos inversión diversificada. Pero también, como lo ha señalado el ministro, el programa Impulso Perú busca también reactivar la pequeña inversión, la pequeña inversión que hacen las MIPES. Entonces, con el objetivo de alcanzar esto, estamos creando el programa de impulso empresarial. Este programa de impulso empresarial lo que busca dar es justamente financiamiento a las pymes para capital de trabajo, adquisición de activos fijos, consolidación de deudas, con un instrumento importante, nuevo, yo diría sui generis, que es un bono al buen pagador, que va a permitir reducir justamente los costos de acceso al crédito, que como ha señalado el ministro, han venido incrementándose en los últimos meses. ¿Esto qué cosa genera? Genera una cultura de pago en las pequeñas MIPs, les alivia los costos financieros y permite que éstas continúen invirtiendo. Para impulsar esta medida estamos también, estas 4 medidas que voy a describir se articulan entre sí. La medida 10 de Impulso Perú busca promover e impulsar un mayor crédito para las MIPES. Esto se va a lograr a través del fortalecimiento patrimonial
de las microfinancieras. Como saben, las cajas municipales, las cajas rurales han sido muy golpeadas por la pandemia. Entonces, lo que buscamos con esta medida 10 es fortalecerlas patrimonialmente para que sigan incrementando el crédito en estos segmentos que no son atendidos al 100% por el sistema financiero. Asimismo, para seguir promoviendo el impacto o el mayor crecimiento del sector agrícola, estamos incluyendo también recursos para impulsar el crédito a los pequeños agricultores, tomando como punta de lanza Agrobanco. Y finalmente, existe un fondo MIPYME Emprendedor. Se van a asignar 150 millones de soles. Recuerden que este fondo son fondos concursables no reembolsables que tienen por objetivo promover clústeres, promover nuevos emprendimientos, tratar de generar innovación en economía. Siguiente, por favor. Entonces, ya he descrito medidas para la gran, mediana inversión, medidas para seguir promoviendo la inversión de las MIPES, y como ha señalado el ministro, esta crisis de mayores precios de la energía, de alimentos, ha afectado severamente el ingreso disponible de las familias. Entonces, con el objetivo de seguir aliviando este contexto, estamos planteando medidas de soporte temporal para hogares vulnerables. La medida 13 incluye un subsidio al GLP para uso doméstico. Este subsidio vencía en el mes de septiembre. Lo que estamos proponiendo es que se extienda por 3 meses más hasta que ya veamos un contexto mucho más favorable. Ahí dentro del cuadro también hemos señalado con 2 asteriscos algunas medidas que implican prórrogas y con un asterisco las nuevas medidas. Como pueden ver, Impulso Perú en su gran mayoría tiene nuevas medidas. Asimismo, estamos proponiendo subsidios que alivien, repito, temporalmente el ingreso disponible de los hogares. Se está contemplando un subsidio a la tarifa eléctrica para hogares más vulnerables, un subsidio al transporte urbano tanto para rutas concesionadas y autorizadas, y un programa de empleo temporal para la contratación de trabajadores jóvenes, que justamente es el segmento que tiene el mayor, digamos, porcentaje de desempleo. Y es el segmento que todavía no ha regresado a niveles prepandemia, y como lo anunció hace un tiempo el MIDI, se va a continuar con la implementación del bono alimentario con una estrategia, digamos, diferente de focalización. Eso ya está bastante avanzado. Muchas de las medidas que forman, o algunas de las medidas que forman parte de Impulso Perú ya se han ido aprobando recientemente. Siguiente, por favor. Para seguir apoyando el acceso a la vivienda, se han asignado en el último proyecto de ley de presupuesto cerca de 1.000 millones para seguir impulsando el bono familiar habitacional. Esto es casi el doble del promedio histórico, justamente que va a permitir cerrar la brecha de viviendas en el Perú y también reactivar el sector construcción. Estamos incluyendo medidas para continuar minimizando el efecto negativo que ha tenido la crisis externa. Como saben, el uso del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible ha permitido mitigar el efecto de la inflación externa en precios. Entonces, lo que queremos es que ese mecanismo continúe funcionando. Se están asignando 1.500 millones de recursos para ese fin. Y finalmente, lo que respecta a las medidas de soporte para hogares vulnerables, estamos considerando la implementación de un programa de alimentación complementaria. Esto es una propuesta del MIDIS, que lo que busca es, como hay riesgos de inseguridad alimentaria potenciales, queremos que el Estado esté preparado y ante esa eventualidad Jaliwarma pueda expandir su oferta temporalmente y atender a estos segmentos vulnerables. Y finalmente, las últimas medidas para seguir impulsando el gasto privado son medidas tributarias. Estas 2 medidas son medidas nuevas. Una es la depreciación acelerada para edificaciones y otras construcciones. Se está reduciendo el plazo para depreciar activos e inversión de 20 años a 3 años. ¿Esto qué va a hacer? Va a reducir significativamente el impuesto a la renta. Entonces, lo que buscamos con estas medidas es acompañar las otras medidas. Estamos dando más recursos, por ejemplo, para el bono familiar habitacional, para que se sigan construyendo nuevas viviendas. Con esta medida lo que estamos haciendo es generando incentivos para que efectivamente las empresas puedan construir nuevas viviendas. Esto tiene un costo de 1.112 millones, pero no es un costo, digamos, real, porque como van a depreciar más rápido sus activos, efectivamente van a pagar menos impuestos, pero en los siguientes años van a pagar más impuestos, de forma que, si lo quieren ver intertemporalmente, el costo neto es cero.
Asimismo, se está incluyendo el mismo esquema de depreciación acelerada para los vehículos eléctricos. Esto con el objetivo de seguir promoviendo el cambio de la matriz energética, de que se animen a invertir, a traer vehículos eléctricos, a construir infraestructura eléctrica para tratar de poco a poco ir mitigando los efectos de la mayor inflación externa. Y finalmente, la parte 7 de mejores condiciones para el gasto privado, estamos prorrogando unas medidas que son importantes para seguir promoviendo la inversión en investigación, desarrollo tecnológico, innovación tecnológica. El impulso también a la inversión en exploración en minería y hidrocarburos. Acá estamos planteando que la devolución del IGB, que el plazo de este beneficio se incremente de 3 a 5 años, de forma que el sector minero tenga la predictibilidad de que durante 5 años, si se animan a arriesgar capital en la búsqueda de nuevos recursos, puedan tener, digamos, un espacio, ¿no?, con un apoyo del Estado. Esto ya en algún momento se ha discutido y los beneficios para el país son absolutamente claros. O sea, es una gran inversión es una gran apuesta de las empresas que invierten en exploración, porque vale decir que solamente el 7% de los proyectos tienen éxito. Y se está prorrogando también la exoneración del IGB, que básicamente se focaliza en alimentos, en bienes de consumo de la población de menores recursos. Entonces, el primer bloque que he descrito busca generar, repito, este desembalse de la inversión privada. Tenemos portafolios de inversión, entonces queremos que estos empiecen a avanzar. Queremos que las MIPES inviertan, que los grandes inversionistas inviertan, que los hogares que se han visto afectados puedan, digamos, recibir este impulso del Estado. El segundo componente tiene que ver con la aceleración y destrave de la inversión pública. El Perú, gracias a su fortaleza fiscal, no tiene un problema de recursos. Este año se han asignado para materia de inversión pública cerca de 63.000 millones. Y lo que estamos luchando más bien durante este año es para avanzar en la ejecución de la inversión pública. Entonces, lo que estamos proponiendo como parte de Impulso Perú es darle un impulso a la gestión de proyectos. Como lo dijo al inicio el ministro, estamos repotenciando el equipo del CONECTA-MEF. Queremos que sean que puedan resolver los problemas de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, de forma que estos no tengan que llegar a Lima, sino que tengan una solución rápida a sus problemas. Se está incrementando también la dotación de personal, que va a ayudar de manera doble, ¿no? Uno, capacitando, pero también en esta transición hacia el cambio en la gestión de los gobiernos subnacionales. Otro punto importante, la medida 27 de Impulso Perú, es que queremos seguir impulsando la reactivación de obras paralizadas y de destrave. Como se ha señalado, hay cerca de 1.170 obras paralizadas. Ya es un proyecto de ley que depende del Congreso, pero queremos avanzar en ese objetivo, ¿no? Estamos atacando problemas estructurales y ahí pediría que en esta parte me complemente el viceministro de Hacienda, porque es importante que en el proceso de asignación presupuestal se prioricen proyectos que están avanzados y no los nuevos proyectos, ¿no? Por favor. Sí, buenos días con todos. Efectivamente, como señala mi colega, el viceministro de Economía, la principal prioridad de asignación de recursos está orientada a lograr la culminación de aquellos proyectos que se encuentran actualmente en ejecución. Obviamente, esto apunta a que en el más breve plazo se puedan cerrar las brechas que estos proyectos han, digamos, dentro de su concepción ha previsto. Entonces, para el Ministerio y para el Viceministerio de Hacienda es muy importante, en primera prioridad, lograr la culminación de los proyectos, y para eso el Ministerio va a dar todas las facilidades del caso a través de las modificaciones o a través de la asistencia técnica que se haga desde la sede central, como también desde las sedes del CONECTAMEF a nivel nacional. Gracias. Gracias, viceministro. En línea también con Impulso Perú, estamos buscando una articulación con la Contraloría General de la República, de forma que el control concurrente no retrase inversiones, sino que cumpla con su objetivo, que es justamente mejorar la gestión de proyectos y evitar problemas en la ejecución. De manera estructural estamos proponiendo elevar los estándares de calidad, es decir, mejorar desde el inicio los proyectos, avanzando en
en una mejora en la calidad de la preinversión y, como ha señalado el viceministro de Hacienda, también la mejora en la programación multianual de inversiones. Ahí estamos haciendo dos mejoras. Uno, ha mencionado la mejora presupuestal, asignar recursos para que se terminen proyectos. Como han visto el mapa que mostró el ministro, hay obras que están paralizadas, son recursos ociosos que no brindan servicios a los ciudadanos. Nosotros queremos evitar eso, pero también hemos encontrado que hay muchos proyectos de inversión pública que no van a poder ser financiados en los siguientes años, pero que tienen potencial de que puedan ser financiados con recursos privados. Entonces, como parte de Impulso Perú, vamos a hacer este traslado, vamos a reforzar la cartera de proinversión, ¿no? con un nuevo paquete de proyectos de inversión. Asimismo, para seguir avanzando en el cierre de brechas, se están asignando mayores recursos para el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Estamos hablando de 309 millones de soles. En el último año, de los recursos que se asignaron a este fondo, 50 millones fueron específicamente a las regiones de frontera. Asimismo, se van a brindar autorizaciones presupuestales al AR para que pueda, en lo que queda del trimestre, hacer reasignaciones presupuestarias que permitan mejorar su ejecución. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios es uno de los mejores ejecutores, entonces le estamos dando las facilidades para que pueda usar sus excedentes de recursos. Eso por la parte de la inversión pública. Entonces, a modo de resumen, lo que buscamos es que hayan mejores proyectos de inversión pública, que hayan recursos para completar las obras paralizadas y mejorar la gestión con un despliegue amplio de Conectamef, especialistas que ayuden y acompañen a los gobiernos subnacionales. Esto, sin lugar a dudas, va a acelerar la inversión pública. Este año esperamos un crecimiento de 8,5% real en la inversión pública y el próximo año un crecimiento de 4,5%. Y una de las razones que explica ese crecimiento a pesar del cambio de autoridades es justamente este bloque de medidas que nosotros estamos tomando. Y finalmente, para describir el tercer bloque relacionado a la recuperación de la confianza, siguiente por favor. Estamos trabajando en la priorización de la hoja de ruta para el OECD. Vamos a acelerar este proceso. A algunos países les ha tomado 3 años, otros 5 o 6 años. Entonces, el objetivo, ya como se señaló en algún momento, es que al cierre de esta gestión el Perú pueda o ser miembro del OECD o tener, digamos, las condiciones suficientes para pertenecer a este club, que en esencia lo que busca es aplicar e implementar políticas públicas basadas en evidencia. El cumplir estos requisitos, estos estándares, hace al país más atractivo en materia de inversión. Asimismo, en la medida 32 están asignando mayores recursos a las entidades opinantes, tanto en proyectos de inversión pública como privada, o inversión pública y privada. Como parte del diagnóstico, hemos encontrado que a veces la falta de recurso hace que ciertos entes del Estado no respondan a tiempo y terminan paralizando grandes obras de infraestructura. Entonces, eso queremos evitarlo. O sea, queremos que con los recursos puedan contratar al personal necesario de forma que respondan con los plazos que les establece la ley, ¿no? Eso es algo importante y eso va a reducir el plazo de ejecución de proyectos, tanto de inversión pública como de inversión privada. Estamos a puertas también de publicar la actualización del Plan Nacional de Infraestructura. Es una actualización, pero que incorpora conceptos de sostenibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El portafolio actual de proyectos se va a ampliar con nuevos proyectos, van a ser nuevas oportunidades de inversión para el sector privado y van a haber también, por supuesto, por el lado del Estado, nuevas va a haber toda una serie de medidas para priorizar su ejecución. Lo mismo sucede con el nuevo plan de competitividad y productividad, con el objetivo de generar este desembalse de inversión privada, de inversión pública que les comentaba al inicio. Se va a crear un grupo de trabajo de alto nivel justamente con el objetivo de hacer seguimiento y evaluación al avance de todo tipo de inversiones, sobre todo inversiones de gran impacto. Actualmente tenemos el equipo especializado de seguimiento de la inversión que está trabajando en recopilar información, tratar de coordinar. Sin embargo, hemos encontrado que una vez que se llega a cierto nivel ya no hay avance y se requiere tomar decisiones. Entonces, lo que queremos con este grupo es que las decisiones, que muchas veces son de alto nivel, se puedan
tomar de manera rápida, de forma que se avance en la solución de los problemas que presentan estos proyectos de infraestructura. Y finalmente, junto al lanzamiento del nuevo plan de competitividad y productividad, estamos también sobre la base del diagnóstico que han hecho las mesas ejecutivas, planteando un shock regulatorio para el impulso de sectores productivos. Como pueden ver, Impulso Perú tiene una mirada transversal, es decir, buscamos reactivar la economía, buscar elevar el PIB potencial, como ha señalado el ministro Burneo, pero también tiene una mirada sectorial, que busca justamente que los sectores que han mostrado ser bastante exitosos continúen creciendo a tasas altas y aquellos sectores que son nuevos puedan desarrollar y aprovechar las oportunidades que les presentan las condiciones actuales. Ahí tenemos una lista de medidas, siguiente por favor, tanto por el lado de la minería. En el caso de la minería, la medida más importante es un paquete de inversiones que ayude a cerrar brechas en las zonas de alta conflictividad social y una mejora regulatoria, ¿no? En términos de agilizar las opiniones técnicas, otorgar autorizaciones, licencias. Queremos eso, que el plazo de respuesta a la inversión minera se reduzca y tratar de aproximarnos a estándares como los que tienen en la región Chile, Canadá, Australia, ¿no? Eso creo que es algo importante. En términos del sector acuicultura y pesca también estamos proponiendo algunos cambios normativos. Es importante avanzar en materia de formalización de la pesca artesanal, mejorar la regulación sanitaria, así como optimizar la regulación en materia de fiscalización. En el caso del sector forestal ya se han dado mayores recursos a los gobiernos regionales para que puedan avanzar en actividades de supervisión, control y vigilancia forestal. Y estamos avanzando en ordenar y transparentar la información forestal para mejorar y facilitar la trazabilidad, ¿no? Que es uno de los problemas más importantes de este sector. Hay medidas para la promoción de servicios ecosistémicos. Repito, estas son medidas articuladas con las entidades competentes que nacen de este diagnóstico de las mesas ejecutivas. Y sin lugar a dudas, el compromiso del MEF, como dice, de asegurar los recursos presupuestales. En joyería ocurre un problema bastante simple, que justamente lo vamos a resolver con un proyecto de ley. Desafortunadamente, los joyeros peruanos no pueden comprar oro en el Perú. Tienen que importar el oro. Y la razón simple es porque el oro no paga IGB en el Perú, entonces si una minera le vende oro, no hay forma como pueda recuperar ese IGB. Ya el equipo de la Dirección General de Políticas de Ingresos Públicos está trabajando en esta medida sectorial que va a ayudar a impulsar este sector con alto potencial. En materia del sector agroindustrial, se va a continuar con el impulso al fortalecimiento del SENASA, la emisión de normatividad que está pendiente y como lo hemos señalado al inicio en el bloque de financiamiento, se van a asegurar recursos para otorgar financiamiento a los planes de negocio pendientes en Agroideas, ¿no? que es un programa que ha resultado ser bastante exitoso. En términos de mediano o largo plazo es fundamental seguir ampliando la oferta agrícola y seguir trabajando en la apertura de mercados. Hay medidas también para impulsar la asociatividad de cadenas de valor, o sea, para lograr mayores niveles de producción. En materia de turismo estamos proponiendo flexibilizar los requisitos de visa. Todavía no hemos llegado ni siquiera al 25% de turistas que teníamos en el periodo prepandemia. Entonces la idea es generar dos beneficios. Uno, flexibilizar los requisitos para visa y dos, crear un sistema de visas electrónicos que ayude a que el turista pueda llegar al Perú de manera más sencilla. Eso es uno. Dos, se está trabajando con Mincentur una campaña de relanzamiento y posicionamiento del Perú a nivel internacional, con el objetivo de nuevamente ser el país más atractivo en materia de turismo. También es un sector con enorme potencial. Se está trabajando también en la implementación de proyectos en torno a circuitos turísticos priorizados y la mejora del servicio de migraciones, ¿no? Así como es fundamental implementar las mejoras en los aeropuertos regionales y como señaló el ministro, finalmente estamos trabajando en las mesas ejecutivas de la industria naval. Es una industria con un enorme potencial. Como ustedes saben, el Perú se va a convertir en un hub portuario en los siguientes años con el inicio de operaciones del puerto de Chancay y otros puertos, Salaberry, el Callao, Paita. ¿Esto qué cosa implica? La llegada de barcos. En el caso del
del puerto de Chancay van a llegar buques tanto Panamax como post-Panamax, y eso abre oportunidades de brindar servicios de mantenimiento, ¿no? El CIMA es una empresa que ha avanzado mucho en los últimos años, entonces se están creando condiciones para poder ser competitivos en la industria naval, sumada a la posición estratégica que tiene el Perú. Este es un resumen entonces del programa Impulso Perú. Como pueden ver, son muchas medidas, algunas medidas están listas por salir, otras medidas están en proceso, pero esos son los 3 pilares fundamentales. Y ya para terminar, perdón, me falta un slide más, las medidas complementarias de carácter estructural, ¿no? Es fundamental poner en agenda 2 temas que no se resuelven en 1 año, en 2 ni en 5, pero si trabajamos articuladamente podemos empezar a avanzar en ese sentido. Y uno de los temas que han sido señalados por el ministro es nuevamente retomar esta idea de la integración y modernización de los sistemas de salud. A raíz de la pandemia y gracias a la posición fiscal que tiene Perú, se han asignado mayores recursos a este sector. Entonces lo que se busca con estas medidas, que repito, son de larga data, es avanzar hacia una mayor eficiencia del sistema de salud, que aproveche las economías de escala. Y el segundo tema tiene que ver con la formalización. Vamos a trabajar en el desarrollo de una estrategia que genere incentivos para una mayor formalización. La pandemia nos hizo retroceder y los últimos datos que tenemos del 2021 es que la informalidad laboral asciende casi al 77% de la fuerza laboral. Entonces estas son medidas, repito, de larga data, pero que es fundamental ponerlas en la agenda, ¿no? Muchas gracias, ministro. Finalmente, en cuanto a la presentación de este plan Impulso Perú, la siguiente, por favor. Este plan no implica en lo absoluto la afectación al cumplimiento de las metas de déficit fiscal. En línea, digamos, con la regla de mediano plazo, ustedes pueden ver en la diapositiva que esas metas de déficit fiscal, 2.5% para este año y 2.4% para el próximo, van a ser absolutamente respetadas. No hay dificultad, digamos, para poder cumplir con esto, porque entendemos claramente que un déficit fiscal creciente implica un ratio de deuda pública PBI creciente, y obviamente si el ratio de deuda pública PBI es mayor, evidentemente por las obligaciones adicionales o mayores compromisos de pago que tendríamos como país, lo que ocurriría es que la solvencia se reduce. Al reducirse la solvencia, el riesgo sube, y por lo tanto, para poder colocar bonos soberanos, cuando menos, aunque esto también podría afectar a los emisores privados, los bonos soberanos tendrían que exhibir una mayor tasa de rendimiento para poder ser demandables en el mercado. Entonces es muy importante ser prudente fiscalmente. Y no es una historia que recién conozca, como ustedes saben. Hace casi 20 años estuve yo también en el Ministerio de Economía como viceministro de Hacienda. Entonces todos estos temitas respecto a la importancia del cumplimiento de las reglas fiscales y lo que es mantener el déficit, digamos, limitado de acuerdo a la norma, es fundamental. Y lo que yo puedo decir es que este plan Impulso Perú va a respetar estrictamente lo que son las metas fiscales. Por un lado, y sobre todo en la medida hablamos de metas fiscales o déficits fiscales descendentes. En razón, digamos, sobre el tema del ratio de deuda pública PBI, que es importante tener en cuenta. Ahora, en la medida que nosotros sigamos siendo fiscalmente prudentes, obviamente, digamos, un menor déficit fiscal va a significar en el futuro un menor ratio de deuda pública PBI. A su vez, eso va a significar un servicio de deuda menor. Y como ustedes saben, un servicio de deuda menor, si hablamos de servicio de deuda como la suma de la devolución del capital, o sea, lo que es la amortización más los intereses, un servicio de deuda menor implica dar más espacio para lo que es el gasto de capital y para lo que es el gasto corriente, si miramos la estructura básica, digamos, del presupuesto. Como últimas, o en todo caso como conclusiones, uno podría decir que este plan Impulso Perú tiene como objetivo fundamental, ¿no es cierto?, dinamizar la economía. ¿Cómo? A través de una tasa de crecimiento más alta. Por otro lado, digamos también, como lo vuelvo a reiterar, el cumplimiento de las reglas fiscales es algo que se da por descontado. En tercer lugar, se necesita pues impulsar la inversión privada.
Y la inversión privada responde, entre otras cosas, a lo que es la confianza. Por eso yo digo, el intento o el reto principal, digamos, como sector economía, es tratar de volver a lo que pasaba antes. La parte política va por una cuerda y la parte económica va por otra. ¿Es posible hacerlo? Sí, en el entendido de que todos estamos en el mismo buque. Es decir, si a la economía le va mal, nos va mal a todos. Opositores o gobierno, nos va mal a todos, y sobre todo pensando en los ciudadanos y en los que menos tienen. Es en ese sentido, digamos, en que yo sigo siendo optimista, o en todo caso el equipo del MEF sigue siendo optimista en el sentido de poder separar, ¿no es cierto?, los planos políticos y económicos. En la medida que logremos eso, esa menor contaminación, digamos, de la efervescencia o el pugilato político sobre lo que vendría a ser el plano económico, en esa medida también este plan Impulso Perú va a tener mejores resultados, inclusive resultados mejores a los que hemos planteado en cuanto a incrementos en la tasa de actividad económica. Luego también un elemento clave en el plan es obviamente mejorar la performance de la inversión pública. Por eso que el mensaje a los sectores es gasten lo que tienen, sobre todo en lo que corresponde, digamos, a inversión pública, proyectos. No hay nada, digamos, a partir de las acciones correctivas que vamos a establecer y una mirada más continua respecto a la performance de los inversiones, de lo que es la inversión pública, no va a haber razón, digamos, para que repitamos los errores del pasado. Es decir, tener, digamos, proyectos que simplemente se descontinúan, y esa discontinuación de proyectos, pues evidentemente tiene un efecto económico importante. Cuando se para un proyecto, no solamente se genera un problema por el lado de lo que es la desactualización de los expedientes técnicos y de los contratos. El tema también es que cuando hay un proyecto empezado y que no se culmina, entonces sucede que con el paso del tiempo se produce ese desfase tanto en la parte de contratos como en la parte de expediente técnico. Y obviamente estamos hablando de que los recursos, ¿no es cierto?, apuntalados para el desarrollo o el porcentaje de avance de un proyecto, implica, cuando pasa el tiempo, que tengamos que valorizar lo hecho y entrar en un esquema de una nueva licitación o en todo caso buscar, ¿no es cierto?, el inversionista, que quizás los inversionistas que participaron en el concurso inicial, a ver si todavía están interesados en culminar la parte del proyecto de inversión. Y todo eso demanda recursos, todo eso demanda tiempo. Eso es lo que debemos de evitar. O sea, necesitamos tener una mejor gerencia en cuanto a lo que es el manejo de la inversión pública. Esto es como una suerte de, como dice en la diapositiva, una suerte de reingeniería en la gestión de proyectos públicos. Y finalmente este programa pues tiene claramente una visión transversal y sectorial. Lo nuevo, si alguien me preguntase en las conclusiones, lo nuevo es que cuando, por ejemplo, planteamos como medidas, no solamente hablamos de reactivar la economía por el lado de la demanda, y eso es a nivel macro, también estamos apuntalando con medidas para ampliar las posibilidades de las empresas por el lado de la oferta. Pero lo más importante, a diferencia quizás de otros planes de reactivación, desde el momento en que estamos mirando lo que es el subsidio, otorgar subsidios, temporales pero subsidios al fin, a lo que es el transporte público, a lo que es la electricidad, por mencionar algunos casos, lo que estamos haciendo es acercando, ¿no es cierto?, la economía a la gente. Es decir, ya no estamos a un nivel macro exclusivamente planteando un plan de reactivación, sino entramos ya a la parte microeconómica, lo que es la economía doméstica, la economía de los ciudadanos. Los ciudadanos viven del día a día. Este plan de reactivación contempla parte, digamos, parte de sus componentes, tiene que ver con la mirada sobre lo que es la situación a nivel micro de lo que son las familias. Y en ese sentido yo creo que si hay que referir algún valor agregado entre los varios que puede tener esta iniciativa, es eso, de acercar, digamos, las soluciones a lo que es la vida de la gente, del día a día de los ciudadanos. Muchas gracias por la atención y quedamos a disposición para las preguntas que ustedes tuvieran a bien hacer. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. La primera de ellas está a cargo de Paola Villar, de Bloomberg Línea. Se da inicio a la rueda de preguntas por parte de la prensa. Vamos a escuchar.
Tenía algunas preguntas. Primero, si se había hecho algún estimado del costo total de todas estas medidas que se están planteando, ya sea en términos anuales o en corto plazo, de todos los montos que se han ido mencionando. Lo segundo que le quería preguntar es sobre el punto del bono alimentario que está dentro de los subsidios. Entiendo que el plazo dice hace noviembre y quisiera saber por qué no se ha podido entregar antes y esto se viene anunciando hace meses. Si hay algunos problemas en términos de focalización o qué es lo que está haciendo de que el plazo estimado que se menciona sea en noviembre. Y lo tercero que me gustaría preguntarle es sobre la prórroga del IGB. Entiendo que esto también tiene que ver con algunas medidas como subsidio a transporte, entre otras, pero se menciona, por ejemplo, subsidios hacia algunos, prórroga de IGB hacia ciertos productos como frutas, legumbres. Quisiera saber cómo se va a focalizar esto, si es que antes ya se ha hecho una exoneración al IGB que desde el mes mismo se mencionó que no funcionó correctamente. ¿Cómo se va a focalizar o cómo se está viendo plantear esta medida para que efectivamente beneficie a esa población que lo requiere? Eso, gracias. A ver. Respecto a lo que es el costo del financiamiento de este plan llamado Impulso Perú. El costo de este plan es de 3.000 millones de soles y que va a ser financiado a partir de los saldos de operación correspondientes al ejercicio fiscal actual. Es decir, en lo fundamental nosotros pensamos que los saldos que quedan disponibles, ¿no es cierto?, sobre la base del marco presupuestal otorgado, pero que no va a ser devengado, nos da como fuente, va a ser, yo diría, con una probabilidad bastante alta, sino cuando quizás una probabilidad de 1, que contando los saldos de balance podamos financiar los 3.000 millones de soles que cuesta, digamos, este plan. Además, ahí sí quisiera también cambiar de mirada, ¿no? O sea, no lo miremos como gastos, sino al final de cuentas estamos aplicando recursos que en la medida en que la economía se reactive, obviamente va a generar, digamos, un efecto positivo por el lado de la recaudación tributaria. Eso es por un lado. En cuanto a los bonos alimentarios y por qué la tardanza, es porque el reglamento ha salido hace muy poco. Y una tercera cosa, que era lo del IGB también. Bueno, lo del IGB, todos tenemos entendido que hay una prolongación, una extensión que automáticamente se hace sobre lo que es la exoneración de IGB para lo que son, por ejemplo, productos agrícolas. Ahí no estaba viendo nada nuevo en estricto. Pero obviamente mantener, vamos a decirlo así, este impuesto, no solamente por el tema mirando lo que es la economía de las personas, sino también mirando una parte de control, una parte administrativa, que es también parte del fundamento para que regularmente a finales de cada año se extienda, vamos a decirlo así, esta exoneración que existe desde hace varios años sobre lo que son los productos alimentarios no procesados, incluido obviamente los productos agrícolas. Bien.